un desfase de aproximadamente 15 minutos y vamos a dar el pase a la doctora eh, Yacaman. La doctora Paula Yacaman es dermatóloga, también es parte del comité asesor de ITS del Ministerio de Salud. Ella es dermatóloga del Hospital San José y ella nos va a presentar las ITS virales. Adelante, doctora Yacaman. Vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual de origen viral. Para mí, que fui hace muchos años atrás una general de zona, me es muy grato hablarles a ustedes, las futuras generaciones. Bueno, vamos a dividir esta clase refiriéndonos a tres grandes enfermedades. Primero vamos a hablar de herpes genital, después vamos a hablar de verrugas genitales y al final, muy cortito, sobre moluscos contagiosos. El herpes genital corresponde a una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Se calcula que la población entre 15 y 49 años, más o menos vamos a tener a 520 millones de personas infectadas con el virus herpes 2. Eso representa el 13% de esta población. Estos son los datos de la OMS del 2020. Y en Chile esa proporción es bastante similar, se calcula que el 14% va a estar infectado por el herpes 2. Sabemos que el herpes genital es principalmente causado por el virus herpes simple 2. Sin embargo, hemos visto cómo ha ido aumentando la prevalencia de virus herpes simple 1, principalmente en mujeres y en hombres que tienen sexo con hombres. De hecho, en algunos países desarrollados, el herpes 1 es la principal causa de herpes genital. La mayor prevalencia de herpes genital la vemos en mujeres más que en hombres y principalmente en personas viviendo con VIH. Acá vemos la proporción de hombres en relación a las mujeres, como vemos que siempre en todas las áreas afectadas vamos a tener una mayor proporción de mujeres por sobre la de hombres. Esta infección es una infección que, como sabemos, al igual que todas las infecciones por virus herpes, va a persistir toda la vida y va a tener algunos periodos de recurrencia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos es asintomática. De hecho, se cree que solo un cuarto de las personas que han sido infectadas con este virus van a conocer su condición. Y también es importante saber que las personas que están infectadas con el virus herpes simple 2 van a presentar mayores recurrencias que aquellos infectados con virus herpes simple 1. El virus herpes es muy poco estable en el ambiente, por lo tanto la transmisión distinta a relaciones sexuales por objetos u otras formas de contagio, la verdad es que no tiene un rol significativo. La transmisión va a ser mayor cuando el paciente o está con una recurrencia sintomática o está en el periodo del pródromo. Entonces es muy importante recomendar la abstinencia sexual durante este periodo de alto contagio. Lamentablemente la transmisión también puede ocurrir en ausencia de lesiones visibles por la excreción viral subclínica que puede haber en estos casos. Es importante saber que el uso consistente del condón podría disminuir la transmisión, principalmente en la transmisión mayor que ocurre desde hombre a mujer. La transmisión viral de manera intrauterina o perinatal, si bien son excepcionales, son muy graves. Y tanto la infección primaria como la recurrencia por virus herpes simple en mujeres embarazadas puede dar lugar a la transmisión viral intrauterina y a la infección congénita por virus herpes simple, como veremos más adelante. Cuando uno se enfrenta a una infección por herpes genital, la podemos dividir en tres grandes manifestaciones. La primera es la primoinfección, aquella que corresponde a la primera vez que el paciente se ve enfrentado a una infección genital por virus herpes simple, ya sea 1 y 2, y es un paciente que no ha estado expuesto a ninguna otra infección por virus herpes simple. Existe una recurrencia que la vemos como reactivación de aquella primoinfección que acabamos de describir y que puede ser por virus herpes simple 1 o 2 y se presenta con anticuerpos del mismo serotipo. Y tenemos la infección no primaria,
La infección no primaria corresponde a aquella infección que ocurre por primera vez en la zona genital, pero en un paciente que ya tenía anticuerpos contra uno de los tipos virales. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene herpes orales recurrentes por virus herpes simple 1 y se contagia por primera vez por virus herpes simple 2 en la zona genital. Ese paciente va a hacer este tipo de infección llamada no primaria, que va a ser un poco menos sintomática que la primoinfección, pero va a tener características bastante similares a esa. Acá vemos una paciente que se presentó al servicio por un intenso compromiso del estado general, fiebre, adenopatías de la zona inguinal y estas extensas erosiones bilaterales en la zona vulvar de 3 o 4 días de evolución. Entonces estamos frente a una primoinfección herpética. La primoinfección herpética se produce por contacto directo, ya sea genital, orogenital u oroanal. El periodo de incubación es breve, más o menos se calcula en promedio de 4 días. Es importante saber que solo 1/3 de las primoinfecciones van a ser sintomáticas. Entonces, muchas veces la paciente o el paciente desconoce esta primera infección. Es un cuadro sistémico, igual que la paciente que les acabo de describir. Se presenta con fiebre en una alta proporción de los pacientes, cefalea, adenopatía, incluso puede tener un poco de disuria o retención urinaria. Son extensas las lesiones, ya sea vesiculares o en mayor proporción erosiones, ya que la ampolla o vesícula tiende a destecharse rápidamente por la zona donde está ubicada, y como característica clínica muy importante es que se ven de manera bilateral en la zona. Dura sin tratamiento entre 10 a 21 días. Es importante saber que la excreción viral asintomática después de una primoinfección puede durar 2 o 3 semanas, a pesar de que el paciente haya disminuido la cantidad de lesiones visibles. Es más transmisible durante el periodo sintomático y el pródromo, y no vamos a presentar ninguna diferencia clínica si la infección ocurrió por virus herpes simple 1 o 2. Es importante saber también que hasta el 25% de los pacientes va a tener concomitante a esta infección genital una meningitis aséptica, y que por compromiso nervioso podría haber también un porcentaje no tan despreciable de retención urinaria en las mujeres. Acá tenemos algunas imágenes. Como ustedes ven, no solamente se ven vesículas, como en el caso masculino, sino que también vemos erosiones, que en realidad es la manifestación clínica más frecuente que vemos en la práctica. Pasando a otro paciente, les muestro estos casos de pacientes que presentaban estas lesiones. En el caso de una de las pacientes tenía erosiones. En la otra paciente tenemos estas vesículas que tienden a agruparse y que se rodean de un halo eritematoso. Estos eran pacientes que no tenían compromiso del estado general ni fiebre, y las lesiones, si bien eran dolorosas, no les traían mayores problemas clínicos. Entonces estamos frente a una recurrencia herpética. La recurrencia herpética, como habíamos dicho, la vamos a ver de manera más frecuente si la infección ocurrió por el virus herpes simple 2 que si ocurrió por el virus simple 1. Generalmente, al igual que las primoinfecciones, también son asintomáticas. Las causas de reactivación, la verdad es que no son bien conocidas. Se cree que pueden deberse a trauma, menstruación, estrés o enfermedades crónicas. Vamos a ver que nos vamos a enfrentar ya sea a vesículas o a úlceras que son superficiales, son dolorosas y característicamente son unilaterales, como para diferenciarlas de la primoinfección. Es importante saber que no solamente puede comprometer genitales, sino también nalgas. La transmisión, como habíamos dicho, por la excreción viral que puede existir de manera asintomática, puede ser sin lesiones visibles. A diferencia de la primoinfección, la duración de las lesiones sin tratamiento es más corta, 7 a 10 días, y la excreción viral va a ser de solo 2 o 3 días, a diferencia de las 3 semanas que podíamos tener en una primoinfección. Acá vemos varios casos de recurrencias herpéticas
donde el paciente va a tener lesiones, como vemos, más bien localizadas de manera unilateral en la mayoría de los casos. Son pocas lesiones y no se acompañan de compromiso del estado general en ninguno de estos pacientes. Es importante recalcar, y por eso les pongo esta fotografía, porque probablemente ustedes se van a enfrentar a pacientes que les consultan por estas lesiones que se ven en los glúteos, que a veces son interpretadas como otras lesiones, dermatitis u otros cuadros infecciosos, y la verdad es que corresponden a un herpes glúteo, que es un sinónimo de herpes genital y se debe manejar y estudiar como tal. Y la otra manifestación que estamos viendo cada vez más frecuentemente, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, son estas erosiones pequeñas en la zona perianal que pueden ser causa de proctitis. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente que se presenta con proctitis, no olvidar esta como causa de manifestación de esta proctitis. Les quiero mostrar algunos casos para ejemplificar que el diagnóstico de herpes, si bien muchas veces es muy claro, a veces no lo es tanto. Este es un caso que recibimos en la UNACES. La verdad es que es una fotografía que nos envió una de las matronas, que era una reemplazante, en un día en que no había médico en el servicio, y nos llamó para que le extendiéramos una receta para este herpes genital. Entonces, cuando miramos bien de cerca las lesiones, vemos que son lesiones muy húmedas, no tienen el aro eritematoso clásico, y si uno las miraba con más detención, eran bien gruesas, como solevantadas. Entonces le pedimos que le pidiera un BDRL antes de tratarla y resultó ser 1,64. Entonces estábamos frente a uno de los diagnósticos diferenciales a los que nos podemos enfrentar con un herpes genital, que es esta lesiones de secundarismo sifilítico. Acá tenemos una serie de diagnósticos diferenciales de úlceras genitales. Las úlceras genitales son un cuadro, la verdad, bastante difícil de enfrentar, inespecífico. Aquí tienen un montón de causas, pero es importante tenerlas presentes cuando uno se enfrenta a un paciente con estas características. Les muestro este otro paciente, que era una paciente tratada por tercera vez como herpes genital, tenía estas erosiones, era la tercera vez que le ocurría, pero llamaba la atención lo grande que eran las lesiones y que duraban mucho más tiempo de lo que dura una lesión herpética habitual, incluso con tratamiento de por medio. Entonces le empezamos a preguntar y la verdad es que la paciente tenía lesiones recurrentes también en la mucosa oral desde muy pequeña. Entonces estábamos frente a otro de los diagnósticos diferenciales, que es la enfermedad de Behçet. Esta es otra paciente, una niñita que fue derivada con diagnóstico de herpes genital, una niña de 15 años que no había iniciado actividad sexual y correspondía a una úlcera genital aguda de Lipschutz, que es una úlcera que se ve principalmente posterior a una infección, generalmente viral por Epstein-Barr o por otras causas, y que tiende a resolver espontáneamente. Y generalmente se presenta con estas úlceras en espejo, con este fondo de fibrina, muy característico, muy doloroso y que muchas veces se confunde con una infección herpética o sifilítica. Esta otra paciente que se presentó con esta úlcera única, bastante indolora para el compromiso que tenía y correspondía a una sífilis primaria, que también es un diagnóstico diferencial. Estas son úlceras muy dolorosas que presentan como una superficie friable y que correspondían a otro diagnóstico diferencial, que es el chancroide. Y estas son varias imágenes de estas úlceras, placas ulceradas, que correspondían a una reacción medicamentosa fija, que la vemos muchas veces secundaria a un antiinflamatorio no esteroidal o algún antibiótico, así que ahí es importante la historia clínica y los periodos de recurrencia en el mismo lugar que pueden presentarse al ingerir el fármaco. Esta es otra paciente que fue derivada también como un herpes, y la verdad es que es una paciente añosa que tenía esta lesión ulcerada, pero al lado se veía una zona un poco más verrucosa, la tenía hace mucho tiempo, varios meses, y la verdad es que correspondía a un carcinoma escamoso, que es otro diagnóstico diferencial. Entonces, como vemos, si bien el diagnóstico es clínico,
Dado la cantidad de diagnósticos diferenciales que se pueden presentar en las úlceras genitales, es importante confirmarlo y idealmente, ¿no es cierto?, debería ser por el test que hoy día es el gold standard, que es la PCR, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Este viene siendo hoy día el test de elección. Se toma desde el fondo de una lesión, idealmente destrechar la vesícula si es que está presente. Mientras más precoz tiene un mayor rendimiento. La muestra se manda en solución salina o en un medio de transporte viral. Y es importante saber que lo ideal es testear herpes 1 y 2. Si el paciente es asintomático, la verdad es que no es útil, se debe hacer con el paciente con lesiones. Antiguamente se usaba el cultivo, sin embargo tiene una baja sensibilidad y ya la verdad es que prácticamente no se usa. Tenemos también la posibilidad de hacer inmunofluorescencia directa, sin embargo no se recomienda su uso porque tiene una baja sensibilidad. Hay un test que es una tinción de Yemsa, que es un test llamado test de Zank, que serviría, según la expertise que tenga el operador, el tecnólogo que lo mire, serviría para etapas iniciales, sin embargo no es específico de herpes y tiene una sensibilidad bastante variable. Los test serológicos, la verdad es que si bien pueden ayudar en algunas circunstancias, no se recomiendan de rutina para el diagnóstico. Y es importante saber que estos se vuelven positivos solamente después de la semana 12. Acá tenemos la presencia de las células multinucleadas que podemos ver en el test de Zank en caso que salga positivo. ¿Cómo tratamos estos pacientes? Como todo manejo de una ITS, siempre incluir el estudio de otras ITS, medidas de protección y evaluación a la pareja. Y tenemos que saber que mientras más precoz el tratamiento, vamos a lograr una mejor respuesta clínica, tanto en la menor duración de las lesiones como en disminuir la excreción viral. Se supone que ideal tratar a los pacientes en el pródromo o los primeros días para poder lograr incluso una abolición del cuadro. Es como un cuadro, la verdad es que el tratamiento podría llegar a ser abortivo en 1/3 de los pacientes que reciben tratamiento precoz. En Chile, para el tratamiento de los herpes tenemos disponible aciclovir y valaciclovir, y ambos se pueden usar en el embarazo. El tratamiento se los describo acá. Es importante diferenciar la primoinfección de la recurrencia. Como ustedes ven, las dosis son similares, sin embargo, la cantidad de días en las que tratamos la primoinfección es más prolongada. Idealmente, la primoinfección debe tratarse hasta que desaparecen o reepitelizan todas las lesiones. Sin embargo, para la recurrencia, vemos que cada vez más se aprueban terapias abreviadas y por eso se las pongo en negrita. Estas dos modalidades de tratamiento, de dar aciclovir, 800 miligramos cada 8 horas por solo 2 días, o valaciclovir, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, que serían las terapias más utilizadas en la actualidad. Pero como les decía, la primoinfección, no olvidar tratar mientras tenga lesiones presentes. Esta es la guía MinSal del tratamiento tanto para la primoinfección como para las recurrencias. Existe un tratamiento llamado tratamiento supresor. Este es un tratamiento que se da en pacientes o está descrito para pacientes que tienen entre 4 o 6 episodios en un año. Sin embargo, nosotros preferimos usarlo en aquellos pacientes que tienen episodios muy sintomáticos. Va a reducir el tomar este tratamiento, que se toma de manera diaria por un tiempo variable, que generalmente nosotros tendemos a darlo por un año. Va a disminuir las recurrencias. Sin embargo, las recurrencias no van a ser abolidas al 100%. Entonces, si un paciente está en estos tratamientos supresores y presenta una lesión herpética visible, lo que se hace es suspender la profilaxis, se trata como una recurrencia y después se continúa la profilaxis. Estas son las dosis tanto en inmunocompetentes como en inmunocomprometidos que se sugiere. Normalmente lo que hacemos es reevaluar al año. Si el paciente no ha tenido muchas recurrencias, se podría suspender la profilaxis, pero si sigue teniendo recurrencias, se puede mantener por más de un año.
Les muestro esta foto porque estos son cuadros graves de herpes neonatal con una mortalidad altísima del 50%. ¿Y por qué los mostramos? Porque nosotros, ustedes, van a enfrentarse al herpes genital en la embarazada. Y un buen manejo de estas embarazadas va a evitar esta manifestación tan grave como es el herpes neonatal. Tenemos que saber que las manifestaciones entre embarazadas y no embarazadas son similares, que la mayoría de las infecciones que vamos a producir va a ser durante el parto o en el periodo postnatal. Entonces, ese es nuestro periodo crítico donde tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos para evitar que haya traspaso hacia el recién nacido. Es importante saber que el escenario peor, digamos, al que nos podemos enfrentar es cuando la madre presenta una primoinfección 6 semanas antes del parto, porque ahí la transmisión al feto es alta, hasta un 50%. En cambio, si la infección ocurrió en el primer, incluso en el segundo trimestre, o si la embarazada tiene antecedentes de haber tenido un herpes recurrente previo a estar embarazada, la verdad es que la transmisión es bajita, menor al 1%. ¿Cómo se previene en el fondo el traspaso de este herpes al recién nacido? Se puede hacer en personas que tienen antecedentes de herpes genital. Por ejemplo, una embarazada que tenía su herpes genital y quedó embarazada, se hace una profilaxis desde la semana 36 hasta el parto. Y también se puede hacer esta profilaxis en mujeres que adquirieron o tuvieron la primoinfección, como decíamos, en este periodo de no tanto riesgo, que es en el primer o segundo trimestre del embarazo. Y ellas, si hacen una correcta profilaxis, podrían acceder a un parto vaginal. Sin embargo, se debe realizar cesárea en aquellas mujeres que presentan la primoinfección en el tercer trimestre o si en el momento del parto presentan lesiones activas de una recurrencia herpética, y también aquellas mujeres que tenían antecedentes de haber tenido recurrencias herpéticas pero que no reciben profilaxis. ¿Qué pasa con los inmunodeprimidos, principalmente con personas viviendo con VIH? Como ustedes deben saber, hay una sinergia muy importante entre estas dos infecciones. La infección por herpes simple activa la replicación del VIH y facilita la transmisión de él. Es importante saber que los pacientes que viven con VIH y tienen infecciones herpéticas van a tener lesiones mucho más extensas, atípicas, crónicas e incluso pueden ser indoloras. Entonces el diagnóstico la verdad es que es un desafío para el clínico y hay que tener una alta tasa de sospecha. Estos pacientes pueden tener incluso lesiones hipertróficas, nodulares o verrucosas como en placa, muy distintas a las lesiones que les mostré en inmunocompetente. En ellos también la excreción viral va a ser más prolongada que en pacientes que no viven con VIH, y el hecho de que el paciente esté con alguna inmunosupresión más severa va a determinar la gravedad de la infección. Estos pacientes también tienen más riesgo de complicaciones sistémicas, de tener infecciones diseminadas, meningitis, encefalitis o neumonía por herpes. Importante saber que el herpes crónico, que dura más de un mes, califica como categoría C en la etapa SIDA. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Aquí el tratamiento, lamentablemente, se ven mayores cepas o pacientes resistentes a las terapias habituales, y en general dividimos como en dos grandes grupos. Aquellos pacientes VIH que están con un buen control sin inmunosupresión, ellos van a recibir el mismo tratamiento que un paciente que no vive con VIH. Sin embargo, en pacientes con inmunosupresión severa, que tengan un virus, infección por virus herpes simple confirmado, ya sea con PCR o con biopsia en casos más difíciles, se debe considerar partir con el doble de la dosis e ir aumentando más aún si a los 3 o 5 días no logramos controlar la enfermedad y el paciente presenta nuevas lesiones herpéticas. Debemos mantener en estos pacientes el tratamiento hasta que cure por completo todas las lesiones.
y esto es muy importante, no solamente en la primoinfección como en las personas inmunocompetentes, sino también en las recurrencias. Es importante saber que pacientes que están muy inmunodeprimidos y que van a iniciar terapia antirretroviral podrían verse beneficiados por una terapia supresora contra el virus herpes para evitar el síndrome de reconstitución inmune. Acá les muestro algunas imágenes. Como ven, son lesiones en algunos casos verrucosas o levantadas, son úlceras crónicas que son placas, que a veces es muy difícil sospechar infecciones herpéticas en estos casos para que ustedes tengan una alta tasa de sospecha. Y enfatizar en que hay que tratar hasta repitalizar todas las lesiones. Aquí hay otra imagen de este paciente con estas lesiones vegetantes que correspondían también a un herpes genital en un paciente inmunosuprimido. Entonces, ¿cuáles son los consejos para un paciente que presenta herpes genital? Explicarle que es un curso crónico, que hagamos lo que hagamos, puede que tenga recurrencias, ofrecer terapia supresora en casos muy sintomáticos o que el paciente en realidad esté muy complicado con el tema, explicar que el contagio puede ocurrir incluso en periodos asintomáticos, principalmente durante el primer año después de la primera infección, explicar que la terapia supresora va a disminuir el contagio, pero la terapia episódica no va a disminuir el contagio y va a haber excreción viral, que el uso del condón va a disminuir el riesgo, sin embargo no es 100% evitado con el uso del condón, por lo que nosotros preferimos durante un periodo activo la abstinencia sexual. Es importante que en embarazadas que están en tercer trimestre de embarazo y que son serodiscordantes con sus parejas, quienes tienen o han sido infectados con el virus, ya sea uno o dos, estas personas deberían evitar la exposición sexual y también el sexo oral para no contagiarse en este periodo que es tan crítico como habíamos visto. Y por último, saber que la terapia supresora no disminuye el riesgo de contagio de VIH. Vamos a pasar ahora a hablar de verrugas genitales. Las verrugas genitales son la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se dice que hay más de 630 millones de infectados en el mundo y 190 millones va a tener clínica positiva. No solamente el virus papiloma da cuenta de las verrugas genitales, sino también es causante del 5% de todos los cánceres en el mundo. Se dice que el 50% de las personas sexualmente activas va a contraer en algún momento de su vida la infección y el 80% de las mujeres a los 50 años ya va a haber tenido alguna infección por virus del papiloma humano. A diferencia de lo que se cree habitualmente, el 90% de ellos va a eliminar el virus en 2 años. La prevalencia global de las verrugas es un poco más difícil de establecer, ya que no es una enfermedad de notificación obligatoria en ninguna parte del mundo casi. Entonces, la verdad es que se hace como una estimación de la prevalencia de verrugas a nivel global y se estima que más o menos entre el 1 y el 3% de la población va a tener esta enfermedad. El pic lo encontramos en adolescentes y adultos jóvenes y la mayoría va a ser producida por el virus papiloma 6 y 11. Sin embargo, el 30% de los condilomas en población general podría tener asociado virus papiloma de alto riesgo y el 45% va a tener más de un genotipo causante de su verruga. En Chile, los condilomas acuminados son la infección de transmisión sexual más frecuente, al igual que en el resto del mundo. Como vemos acá, dentro de los ingresos al programa de ITS del Sistema Público de Salud, hasta el 2023 vemos como esta barra en morado que representa las verrugas en todos los años examinados desde el año 2012 al 2023 es la infección más frecuente por ingresos. El virus papiloma es un virus, la verdad es que bastante prevalente en la población. Hay más de 240 hoy día genotipos identificados y de ellos 50 pueden afectar las mucosas. Los dividimos según su riesgo de producir cambios oncológicos en los de alto, bajo
riesgo indeterminado. Hay 15 genotipos oncogénicos confirmados y sabemos que se requiere un contacto directo para que uno se contagie con este virus. La transmisión entre parejas puede ser hasta del 65% y el riesgo es estable a lo largo de la vida en hombres, sin embargo en mujeres va disminuyendo con la edad. La infectividad se va a asociar con la carga viral. Es por eso que es importante el tratamiento, ya que a más lesiones, más transmisión del virus. Por lo tanto, tratar las verrugas va a disminuir ese contagio. Puede haber transmisión, eso sí, sin lesiones. Existe una remisión espontánea que puede llegar hasta el 30% de los pacientes en 3 meses sin haber hecho ningún tratamiento. El condón, si bien disminuye, no evita completamente la transmisión del virus. No se ha documentado que se transmita a través de fómites, solamente por contacto directo, y el hecho de tener un genotipo determinado por PCR no significa que ese sea el causante de la verruga, por lo tanto la PCR para virus papiloma en estos pacientes no se recomienda. El diagnóstico básicamente es clínico, ya vamos a ver las distintas manifestaciones, hay que tener una buena luz para hacer un buen examen. La biopsia la dejamos para ciertos dudas del diagnóstico, ya les voy a mostrar cuándo se hace biopsia. No se recomienda hacer PCR de rutina, por lo que les digo, porque no necesariamente va a ser el genotipo afectado y porque además no vamos a cambiar mucho la conducta si nos sale uno u otro genotipo. Y no se recomienda, a diferencia del cuello, no se recomienda el uso de ácido acético para ver las lesiones, ya que tiene una baja sensibilidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos 4 grandes manifestaciones. La primera es la clásica, que es la acuminada o exofítica, a la que estamos bien acostumbrados a enfrentarnos. La segunda es la papular, donde vamos a ver estas pequeñas pápulas que se diferencian de otras afecciones por la superficie levemente rugosa y la consistencia más firme que ellas presentan. La otra manifestación es esa hiperqueratósica, donde vamos a ver un parecido con la verruga vulgar o verrucosa. Y la otra manifestación es esta placa que vemos en el periné, que es discretamente grisácea, que a veces la vemos casi a contraluz, como una placa más rugosa que pierde el brillo de la zona y que es la variedad o variante macular o en placa. Si nosotros hacemos biopsia a cualquiera de estas manifestaciones, vamos a ver que el patólogo nos va a informar que estamos frente a un condiloma. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar una biopsia? La tomamos cuando estamos frente a lesiones pigmentadas, cuando tenemos duda del diagnóstico, como en estos pacientes que tenía un líquen escleroso y presentaba esta pápula verrucosa, que en este caso correspondía a verruga, pero también puede ser un carcinoma espinocelular en el contexto de una paciente con líquen, o en esta paciente que tenía esta lesión pigmentada en el labio menor, con estas lesiones claramente verrucosas en el periné y la lesión pigmentada correspondía a un nevo congénito, o también en pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa. No olvidarse de revisar la boca en pacientes con condiloma, ya que los condilomas orales pueden acompañar hasta el 10% de los pacientes que tienen compromiso genital. Es importante tener presente algunos diagnósticos diferenciales, como esta variante anatómica, que a veces es derivada como verruga y que corresponde a las pápulas peladas del pene, y las diferenciamos porque son estas pápulas muy ordenaditas en toda la corona del glande. También tenemos estas pápulas pediculadas que se ven en algunos pacientes y corresponde a moluscos contagiosos, que también es un diagnóstico diferencial. Y la diferenciamos porque los moluscos contagiosos en general son de superficie lisa. Estos son otros cuadros de estas pacientes con lesiones húmedas de mal olor que había sido enviada como verrugas genitales, y la verdad es que corresponden a un cuadro de condilomas planos de la sífilis secundaria. O esta lesión que tiene este paciente hace muchos años, que corresponde a una queratosis seborreica, que es una patología dermatológica bastante frecuente y que puede afectar la zona genital. O esta paciente que se presenta con estas placas pigmentadas o levantadas y que corresponden a neoplasias intraepiteliales de alto grado. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Lo primero es estudiar otras ITS.
como en todas las otras infecciones que hemos visto. Estudiar a la o las parejas, es importante que sean examinados por un profesional. En cuanto al Papa Nicolau, que es una pregunta que frecuentemente hacen los pacientes, se debe realizar con la frecuencia normal que cada país establezca según la población que ellos tratan. El tratamiento del condiloma es importante explicarle a los pacientes que va a eliminar la verruga visible, pero no va a eliminar la infección por completo y tampoco va a evitar que el paciente se reinfecte por otros genotipos a los cuales no ha sido enfrentado todavía ese paciente. Y hay que estimular el uso del condón siempre en toda ITS. Dividimos los tratamientos según aquellos que puede aplicar el paciente y aquellos que puede aplicar un médico o una matrona. En Chile tenemos disponibles algunos de estos tratamientos y vamos a ver los que son más frecuentes. El imiquimod es un tratamiento que puede administrarse el propio paciente. Está aprobado por la FDA para tratar las verrugas genitales. Es uno de los tratamientos que requiere un periodo más largo de autoaplicación. Se dice que deberían necesitarse 16 semanas para lograr un efecto terapéutico adecuado. Se aplica de noche 3 veces a la semana en días separados, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Debe tener un momento de contacto que va entre 6 y 10 horas y se debe lavar después de ese tiempo. Es importante explicarle a los pacientes que puede producir una importante irritación, úlceras o erosiones inclusive, y que mientras más intenso es este efecto, va a probablemente lograr mejores resultados para que el paciente no se asuste. No está confirmada su seguridad en embarazo ni en lactancia, por lo tanto no se debe usar en estos periodos. La podofilotoxina es otro de los compuestos que se puede autoaplicar el paciente. En Chile no lo tenemos disponible de manera comercial, es necesario mandarlo a formular. Nosotros aconsejamos usar la formulación en gel porque es más fácil de aplicar y no escurre tanto como la solución. Se usa 2 veces al día, o sea, le dice al paciente que se lo ponga en la mañana y en la noche, durante 3 días consecutivos, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, y descanse el resto de la semana y lo repita durante 4 a 6 ciclos. Si estos 4 o 6 ciclos dan un buen resultado terapéutico, se mantiene, pero si no hay respuesta después de 6 ciclos, es necesario cambiar el tratamiento por otro. No está aprobado el uso ni en embarazo ni en lactancia. La crioterapia para nosotros es de primera línea. Nos sirve tanto en lesiones de piel hiperqueratóxicas como en mucosas. El problema que puede dejar hipopigmentación en pieles, sobre todo en pieles morenas, es considerado la terapia de elección en embarazo y en lactancia y solo lo puede aplicar un médico que esté capacitado en la técnica. El ácido tricloracético es tal vez lo que yo más les recomiendo como EDF porque es barato, es fácil de utilizar. Se manda a preparar en general en concentraciones altas, saturación en 80-90%, actúa coagulando proteínas de manera química y tiene algunas limitaciones en el epitelio queratinizado, pero igual se puede usar en esos epitelios. Es más útil o más efectivo en lesiones más pequeñas y húmedas. Y es importante permitir que se seque antes de que el paciente se vista, porque esto puede quemar las zonas contiguas. Podemos aplicar también bicarbonato o talco en las zonas más delicadas para evitar la coagulación de proteínas más allá de donde queremos aplicarlo. Y está permitido su uso en embarazo y también en lactancia. El podofilino es un compuesto que tiene algunas limitaciones. En epitelios queratinizados no es tan efectivo, se usa semanalmente. Es muy importante que después de ser aplicado se lave antes de las 4 horas. Se ha visto que es un compuesto que puede tener neurotoxicidad, hepatotoxicidad e incluso se han descrito muertes por podofilino cuando se usa más de la superficie máxima, que son 10 centímetros cuadrados de superficie, o se usa más de 0,5 ml por sesión. Es absolutamente contraindicado en embarazo y en lactancia, y la verdad es que cada vez las guías internacionales
lo desestiman como uso clínico cada vez más. Cuando nos enfrentamos a un condiloma que está en el meato o en la uretra, debemos derivar a un urólogo para el manejo. Y cuando los condilomas están perianales, se debe enviar a un coloproctólogo para que realice anoscopía o rectoscopía y el tratamiento quirúrgico que corresponde. ¿Qué pasa en las embarazadas? Las embarazadas, por esta inmunosupresión relativa que tiene la embarazada, va a tener un aumento de las lesiones. Eso es bastante frecuente de ver y la embarazada tiene la guagua y muchas veces, muchas de las lesiones que tenían regresan de manera espontánea, solo por el hecho de no estar embarazada. Los tratamientos autorizados en este periodo son la crioterapia o el ácido tricloracético. ¿Y cuándo hacemos cesárea en una paciente con condiloma? Solamente cuando la lesión obstruye el canal del parto, cuando los condilomas son cervicales o son vaginales. Pero sí es importante que si vamos a elegir el parto vaginal, se debe proteger con compresas estériles la zona por donde va a pasar la guagüita en el canal del parto. En los inmunosuprimidos vamos a tener un mayor riesgo de recurrencia en los condilomas, vamos a tener una mayor prevalencia de genotipos virales distintos y también de genotipos oncogénicos en un mismo paciente. Ellos tienen mayor probabilidad de progresar hacia lesiones neoplásicas y cáncer de frentón, por lo tanto tenemos que ser mucho más acuciosos en nuestros manejos. Van a tener menor respuesta a los tratamientos convencionales y ahí deberíamos considerar siempre una biopsia para descartar que no estemos frente ya a una neoplasia. Aquí les muestro algunos casos de pacientes inmunosuprimidos, los cuales tenían ya neoplasias intraepiteliales. El tumor de Buschke-Lowenstein es un apartado, digamos, de los condilomas, son tumores o verrugas gigantes que corresponden a carcinomas escamosos de bajo grado. Se ve más en hombres, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres o en pacientes que viven con VIH o en trasplantados, diabéticos y también en los embarazos. Son producidos, a pesar de ser un carcinoma, por genotipos no oncogénicos como son el 6 y el 11 y si bien no da metástasis, invade localmente de manera muy agresiva, por lo tanto requieren un tratamiento especial. En cuanto a las vacunas para el virus papiloma, sabemos que esto ha ido evolucionando. El año 2006 se aprobó la primera vacuna llamada tetravalente o Gardasil. Después, el 2009 se aprobó la bivalente Cervarix y el año 2014 se aprobó la vacuna que está más vigente hoy día en el mundo, que es Gardasil 9. Las vacunas se realizan simulando la cápside viral sin el ADN viral, por lo tanto, se puede usar en pacientes inmunosuprimidos y también en embarazadas. Es importante saber que desde el año pasado se incorporó la administración de la vacuna nonavalente como dosis única en niños y niñas de cuarto básico en nuestro país, lo que representa un importante avance en la prevención del cáncer cervicuterino y también de las verrugas genitales. Unas palabras de los moluscos contagiosos. Los moluscos contagiosos son producidos por la familia de Poxviridae. El contagio no solamente es directo como ocurre en el virus papiloma o en el herpes, sino también en este caso se puede dar por fómites. Es muy frecuente, de hecho, el contagio, por ejemplo, en niños, en piscinas o por toallas. El periodo de incubación va de 2 semanas hasta incluso 6 meses. Al igual que el virus papiloma, puede ser eliminado espontáneamente por el sistema inmune de los pacientes y en promedio dura 8 meses. En la zona genital o cuando un paciente tiene exclusivamente moluscos en la zona genital, si bien no se puede asegurar, se considera que estamos frente a una infección de transmisión sexual. Los moluscos contagiosos se diagnostican clínicamente por estas pápulas clásicas umbilicadas que, como les decía, principalmente podemos ver en niños. Sin embargo, cuando están en la zona genital, atribuimos o lo asociamos a una infección de transmisión sexual. A veces en la zona genital se puede ver tan poco clásica como estas pápulas pediculadas que vemos en esta paciente, que correspondían a un molusco. Y cuando nosotros lo tratamos con nitrógeno, podemos apreciar la umbilicación central que a simple vista no estaba tan clara.
Aquí tenemos otras imágenes donde vemos múltiples pápulas agrupadas en la zona genital. Normalmente estas lesiones más extensas las vemos en pacientes inmunosuprimidos. En ellos la prevalencia es más alta que en la población general. En ellos vamos a ver lesiones generalizadas de mucho más gran tamaño que en pacientes inmunocompetentes y va a estar relacionado con el avance de la inmunosupresión del paciente. Ellos van a tener menor respuesta al tratamiento y las lesiones van a durar más también. Y hay que considerar en estos pacientes otros diagnósticos diferenciales como la criptococosis o el histoplasma. Acá tenemos algunas imágenes de pacientes inmunosuprimidos con estas extensas lesiones que son más grandes, como ustedes ven, y mucho más extensas que en un inmunocompetente. En cuanto al tratamiento, los dividimos al igual que las verrugas, vamos a dividirlo en aquellos que pueda administrar el profesional, ya sea médico o matrona, y los que pueda administrar el paciente. Y como ustedes ven, el listado es muy parecido a el que vimos en cuanto a las verrugas genitales, por lo tanto no nos vamos a referir dirigidamente a cada uno. El consejo que uno le da al paciente es que no manipule la zona, y esto también es importante en las verrugas, que el paciente no se rasque ni se afeite en ningún tipo de depilación que utilice, porque eso aumenta la cantidad de verrugas que puede tener el paciente. No realizar deportes como natación o gimnasia, no compartir toallas ni ropa, por lo que sabemos que puede transmitirse por fómites, y que haya una abstinencia sexual hasta la recuperación completa de todo. Acá por último les quiero mostrar una foto antigua tomada durante la pandemia, donde nuestra unidad no dejó de trabajar y funcionar normalmente, porque estas son enfermedades e infecciones que no pueden dejar de ser atendidas, y por eso los insto a ustedes como médicos generales que están en lugares aislados donde los pacientes no tienen otro recurso, a mantenerse al día y a entregar la mejor de sus capacidades, no solo técnicas, sino también personales en el apoyo y contención que estas enfermedades requieren. Muchas gracias, doctora Yacaman. Le voy a pedir, por favor, que active su audio. Muy completa la presentación, muchísimas gracias. Hay dos consultas. La primera dice, ¿qué nos recomienda para tratar la irritación, ulceración secundaria a Imiquimod? Algo tópico. Tenemos un paciente recurrente en la urgencia pidiendo alguna crema en Cabildo. Muchas Y gracias por la pregunta. le hago al Ah, tiro la ya, segunda, ya. que dice, en caso de usuarios viviendo con VIH, en controles con infectología indetectable, que acude por condilomas a recurrencia en zona anal, primero derivar a poli-ITS o a coloproctología. Súper, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, el primer caso del paciente que hace muchas úlceras o irritación con imiquimod, primero confirmar que no se trate de otro cuadro de ulceraciones por otra causa, porque acuérdense que igual el imiquimod podría gatillar una reactivación o podría estar sobreagregado una infección herpética. Entonces, creo que por ahí podrían ahondar porque es verdad que produce irritación, pero ulceraciones recurrentes me parece un poco más raro. Pero si es así y es solo por irritación por imiquimod, uno puede obviamente suspender la terapia y dejar por tiempos muy cortos, máximo 5 días de corticoides de mediana potencia. Ojalá de baja o de mediana potencia, no usar corticoides de alta potencia, recordar que eso va a generar una inmunosupresión en la zona y podría agravar los condilomas. Y con respecto a la segunda pregunta, deberían enviarlo simultáneamente tanto a la UNACES que les corresponde como a coloproctología, porque la verdad es que con los tiempos de espera que tenemos en los servicios en general, ir avanzando en paralelo es bien aconsejable. Nosotros lo que hacemos con esos pacientes es que iniciamos tratamiento en lesiones externas y bueno, derivamos al coloproctólogo una vez que nos dan la hora, porque a nosotros también nos cuesta eso, para que hagan el manejo, estudio de las lesiones internas. Y muchas gracias, doctora Yacaman. Quiero extender el agradecimiento a quienes hicieron la docencia hoy día. Espero